Dios te bendiga, mi estimado hermano, mi querido amigo. Gracias una vez más por estar aquí en Consejo de Vida a través de las Escrituras. En esta ocasión continuamos con la lección de Hechos capítulo 8, pero en esta ocasión va a ser del versículo 26 al 40 para terminar el capítulo 8. Vemos que anteriormente Felipe fue a Samaria, ¿verdad? Y se encontró con el personaje llamado Simón, el ex mago. Y si pudiste apreciar el video, pues lo discutimos, lo analizamos y en esta ocasión seguimos a la parte 2 del capítulo 8. Vamos a ponerlo así el capítulo, el parte 2. Eh, en esta ocasión, una vez más, Felipe, pero ahora es con otro personaje, el etíope. Vamos a ver de qué se trata estos versículos, ¿verdad? Es corto. En el versículo 26 en adelante, vemos la historia y resumo de Felipe y el etíope, que el etíope no entendía una palabra y Felipe fue motivado por el Espíritu a explicarle esa palabra al etíope. Pero ¿por qué está esa enseñanza ahí en Hechos? ¿Qué el Señor nos quiere dejar saber con esta narración? Vamos a ver quién es el etíope primeramente. El versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candes o Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Vamos a ir paso por paso. ¿Quién es Candace o Candace, reina de los etíopes? Aquí una pequeña historia que saqué de una información. Dice que Candace, reina de los etíopes, era hermana del rey Cush, que reinó en el reino de Nubia, al centro del valle del Nilo, lo que se conoce hoy como el norte de Sudán, y al sur de Egipto, por esos años de 550 antes de Cristo a 1070 después de Cristo. Uh, Hay mucha más historia que podemos buscar en los libros históricos acerca de estos personajes que reinaron en el sur de África, por allá por Egipto. Eran reyes, eran personas con mucho dinero, con mucho poder en aquellos tiempos. Pero yo me quiero basar en el etíope, en este eunuco, que ahí nos da información que era un funcionario de ese reino. ¿Y quién es un funcionario? Un funcionario es uno que trabaja para el gobierno de ese lugar. Y ahí nos da quién era, cuál era su función. Este funcionario no era un secretario de una oficina pequeña en el gobierno, no. Mira lo que dice ahí, dice que él estaba sobre todos los tesoros, o sea que era un funcionario de tesorería de la nación, donde la reina era este personaje, Candace. Era un personaje adinerado, era un personaje con poder, era un personaje de alto rango gubernamental.
el estatus de este etíope, de este eunuco, el estatus era de la alta sociedad. Entonces nos dice que él fue a Jerusalén, ¿a qué? A adorar. Lo cual nos dice a nosotros que aunque era etíope, de la nación Etiopía, de Etiopía, era un eunuco porque trabajaba cerca de la reina. También nos da a conocer que era judío. Aunque la Biblia no nos dice, claro, él era judío. Pero hermanos, hay que leer de una línea a la otra, dice mucho. Si dice que él fue a Jerusalén a adorar, era menester que los judíos que estaban esparcidos por todos lados se llegasen a la celebración principal, por lo menos una de tantas celebraciones, a Jerusalén, que fueran a adorar a Jerusalén, todos aquellos que eran judíos. Y es ahí porque me atrevo a decir que este etíope eunuco, trabajador del gobierno de la reina Candace, era judío. ¿Por qué? Porque él vio la necesidad de ir a Jerusalén y adorar y luego retornar a donde él vivía. Y dice en el versículo 28 que él volvía sentado en su carro. Acuérdate que era un hombre de alto estatus. Él no iba a ir caminando. Él iba en un carro, ¿verdad? Y leyendo al profeta Isaías, él iba leyendo la escritura, el pergamino. Tenía sus propias escrituras él. No era cualquier persona. Y dice que él iba en el carro leyendo al profeta Isaías. Y dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acuérdate que el Espíritu despertó a Felipe y le dijo, levántate y vete hacia el sur. Que ese es el camino desértico. O sea que vemos que el etíope iba de camino de nuevo a Etiopía, de a donde él había venido. Ya venía de adorar de Jerusalén. Y él está retornando a su nación. Y va de camino. Y el Señor le dice a Felipe, pégate a ese carro. Va una caravana. No nos imaginemos un carro, un vehículo como el nosotros modernos, no. Es un carro de camellos o llevado por hombres. Pero hay una caravana. No es solamente este hombre que vaya, es una caravana, un grupo de personas. Y ahí se pega Felipe por mandato del Espíritu Santo. Entonces, el versículo 30 nos dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Me imagino yo que el etíope iba leyendo en voz alta. Como oveja la muerte fue, ¿verdad?, llevado y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan. Él va hablando porque Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, le dice Felipe al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo el etíope, le contesta, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Él va leyendo, pero él no está comprendiendo lo que está leyendo porque por A o B
no ha habido tiempo de que alguien le enseñe las escrituras. En muchas ocasiones, hermano, nosotros que amamos la palabra del Señor, porque hay muchos hermanos que aman la palabra del Señor. Y yo me considero, y no es jactancia, es algo que me toca muy dentro. Amo la palabra, amo las escrituras y, y yo quisiera que muchos sintieran lo que yo siento cuando yo leo las escrituras, cuando leo las páginas de la Biblia. Y yo sé que hay muchos maestros que aman la palabra del Señor y aman enseñarla, pero con un amor que uno espera que el que lo escucha lo aprecie de igual forma. Y yo sé que hay muchos que les encanta la enseñanza, les gusta aprender porque no lo sabemos todo. Yo soy yo sigo aprendiendo. Hay algunas enseñanzas que yo las oigo de otras personas, de otros maestros y me alimenta el alma. Pero desafortunadamente también en el grupo de los hermanos de la fe hay personas que escuchan la palabra y como si nada. Ah, qué bonita. Ah, una parábola. Ah, las bendiciones. Pero no hay un mover dentro de ellos. Una sed, una hambre. Oro al Señor para que todo aquel que escuche la palabra del Señor, sus oídos sean abiertos y su corazón sea recíproco a la palabra de Dios y que Él pueda traer entendimiento y poner esa hambre y esa sed. Porque en la palabra del Señor hay sustento, hay crecimiento, hay estabilidad. No importa qué venga a nuestras vidas, no hay nada que nos haga pensar diferente porque nuestra fe está arraigada en ese personaje sobrenatural e importante que nos muestra la palabra del Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, soberano sobre todo. Entonces yo veo aquí la necesidad del etíope en sus palabras. ¿Cómo podré aprender si nadie me lo enseñare? Hay mucha gente que tiene sed y hambre de aprender y tristemente se apegan a falsos maestros y estos falsos maestros les enseñan cosas de error. Pero yo sé que en la misericordia del Señor, ellos si tienen hambre y sed van a buscar la palabra de Dios, se van a alimentar de las escrituras, van a leer su Biblia y se van a dar cuenta de esos horrores, porque ya ni son errores, sino son horrores. Pero también hay buenos maestros que están dispuestos a enseñar y hay estudiantes, discípulos que están con hambre de aprender. Felipe es movido por el Señor para enseñarle a este etíope. Y este etíope con el hambre y la sed que tiene, yo me imagino que está contento con esta pregunta que le hizo Felipe. ¿Entiendes lo que lees? La respuesta del etíope dice, ¿quién? Si yo no entiendo, ¿quién me lo enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él en el carro. El pasaje de las escrituras que leía era este. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Sabes qué lectura es esa? Sabemos que el etíope estaba leyendo Isaías, pero ¿sabes qué capítulo y qué versículo? Era el capítulo 53, versículos 7 y 8 en nuestra Biblia. Isaías 53, versículos 7 y 8. Esa era la lectura que el etíope en aquel entonces estaba leyendo en su pergamino. Y no la entendía. Y Felipe, sentado a la par de él, responde. Le dice, el eunuco le dice a Felipe, esto es lo que voy leyendo. Versículo 34 dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El que tiene sed de la palabra de Dios, cuando no comprende algo, la pregunta. La pregunta a su pastor, le pregunta a su maestro de escuela dominical o de estudio bíblico. ¿Por qué? Porque no la sabe. Hermanos, no podemos ir pretendiendo por este mundo que lo sabemos todo. No, ni tú sabes todo, ni yo lo sé todo. Es necesario preguntar a alguien para que te saque de las dudas. No es malo preguntar. No te hace menos el preguntar. Mas, sin embargo, aprendes bastante. Entonces el eunuco le dice a Felipe, oye, esta parte que estoy leyendo, ¿de quién está hablando? ¿Él está hablando, el autor está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Es clara la pregunta, solamente que el etíope no la entendía. Entonces Felipe se aprovecha. El versículo 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, de esa profecía, le anunció el evangelio de Jesús. Ay, el Señor es grande. El Espíritu de Dios motivó a Felipe a irse por ese camino, a pegarse a ese carro, porque había una necesidad que cumplir. Había una necesidad. El Señor conoce cuál es nuestra necesidad espiritual. Y en esa ocasión, el Señor vio la necesidad de este etíope, la hambre y sed de conocer quién era eso de lo que estaba leyendo. Era una oportunidad de darle el evangelio. Y no solamente de darle el evangelio a él, sino a la nación entera de Etiopía. Acuérdate que ese hombre es importante. Tiene poder de palabra en su nación. Saca conclusiones que el evangelio no solamente está siendo sembrada en un solo hombre, sino en una nación entera. Entonces, Felipe viendo la oportunidad, a partir de esa profecía, le empieza a decir a el etíope, mira, se está hablando de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Mesías, aquel que murió en el madero, que de lo mejor tú te enteraste, tú supiste de ese hecho. Ese es el Jesús. Y empieza él a dar el evangelio de Jesucristo. El versículo 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué le diría el eunuco así a Felipe? Porque Felipe, de seguro, en el evangelio le dice, es necesario que te arrepientas de tus pecados y que te bautices en el nombre de Jesús. Entonces, en el camino, ve agua. El eunuco está, mira,
Hay una revolución dentro de él, hay una contentura dentro de él, porque ya yo sé de quién es que se está hablando, ya yo vengo a comprensión, ya yo conozco a ese Cristo redentor y salvador de mi alma, ya yo me arrepentí de todo lo que yo he hecho y quiero bautizarme. Y le dice a Felipe, ¿qué impide que yo me bautice? Ahí hay agua. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si tú crees todo esto que yo te he explicado a través de las escrituras, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador de tu vida y de tu alma, que Él vino para salvarte a ti, que es necesario que tú te arrepientas, bien puedes. Si tú crees todo esto, bien puedes. Le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lo que nos hace a nosotros unos perfectos voluntarios y calificados para bautismo en las aguas. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, el eunuco, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué hermosa historia. El evangelio del Señor llegará hasta los confines de la tierra, como Él lo dijo en Hechos 1:8. Está yendo por los confines de la tierra. Felipe no va a llegar a Etiopía, pero el evangelio sembrado y transformando la vida de este eunuco, de este etíope, va a llegar a Etiopía y va a llegar a lugares altos. ¿Tú crees que el etíope no va a llegar a la casa de la reina y no le va a contar esto? Solo pon tu mente a trabajar, cómo el Señor trabaja para que el evangelio sea esparcido. Cuando nosotros predicamos el evangelio a una sola persona, esa persona, cuando es verdaderamente tocada por el Señor, no se lo puede quedar. Ella va a su familia, a sus amistades y lo comparte. Sea que le crean o no, ellos lo comparten, pero aquellos escuchan. Y tal vez más de alguno también es tocado. Y así, y así, y así. El evangelio se esparce por todo el mundo. Mira la historia, qué tremenda es. Es de analizar esa historia en el día de hoy. Luego de eso, ¿verdad? Pasa que Felipe hizo su trabajo, le hizo caso al Señor, al Espíritu de Dios, hizo su trabajo de evangelista, ¿verdad? El versículo 39 al final dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino, el eunuco. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es importante de que si tú eres estudiante de la palabra y te gusta estudiar la Biblia, es necesario que tú también conozcas los mapas de estos lugares para que puedas fácilmente seguirlo. A medida de que vas leyendo, seguir estos mapas. Yo no puedo mostrártelos aquí en una pizarra. Quisiera, pero es necesario que aprendas a conocer los mapas bíblicos. Porque ahí por ejemplo, el versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea que de parte del Espíritu, él lo movió ir hacia el sur, de Jerusalén hacia el sur,
porque hacia el sur está Etiopía y ahí era el camino que iba el etíope. Pero Felipe no continuó yendo hacia el sur, hacia abajo, después de hacerlo cumplido, del espíritu, la orden del espíritu con el eunuco, sino que volvió y subió hacia el norte. Cesarea está en el lugar norte. Y vemos que el Señor utiliza esto para seguir predicando el evangelio. Muchos van a preguntarme, pero ¿qué quiere decir esa palabra en el versículo 39 de que cuando el Espíritu del Señor arrebató a Felipe? Hay mucha gente que dice arrebató y salió así, así, así hasta que se encontró en un lugar. No, hermanos, hay que analizar bien esto de lo que quiere decir el significado arrebatar y lo que quiere decir el significado bíblico de todas estas cosas. Por ejemplo, la palabra arrebatar, hay muchos que utilizan el griego, el hebreo, el arameo. A veces no quisiera yo usar esas palabras así porque no todos entienden griego, hebreo, arameo. Prefiero español. Pero si voy a poner aquí, por ejemplo, en la traducción del griego, porque esta palabra fue escrita originalmente en griego. Entonces, la palabra del griego que sale de la palabra en español arrebato quiere decir jarpazo. Y jarpazo en el significado se le puede dar que quiere decir apoderarse de. O sea que el Espíritu de Dios se apoderó de Felipe una vez más y lo motivó a moverse hacia ese lugar. ¿Me entiendes? El Espíritu arrebata a Felipe. Vamos a cambiar la palabra arrebata por apoderarse de, motivarlo a ir hacia ese lugar y continuar predicando el evangelio, como lo hizo anteriormente, que lo motivó lo despertó y lo motivó a irse hacia el sur. Eso es lo que quiere decir arrebatar. Pero hay muchos que sacan de explicaciones, doctrinas enteras por una palabrita, que a veces no saben el significado original de esa palabra. Por eso es importante los estudios. Así que, mi hermano, aquí terminamos el capítulo 8 de Hechos. El próximo video será el capítulo 9, la conversión de Saulo. Ya Lucas nos dio una pizquita de quién era Saulo. Pero en el capítulo 9 de Hechos, vamos a conocer quién era Saulo en sí y qué es lo que hizo el Señor con Saulo. Dios te bendiga. Lee tu Biblia.